Hola niños, bienvenidos a una nueva clase de Ciencias Naturales en el cuarto año básico. En esta clase comenzaremos con una unidad nueva que tiene que ver con los estados de la materia. Entonces la guía de aprendizaje por desarrollar será de estados de la materia. El contenido propiamente tal serán las propiedades de la materia. Nuestro objetivo, demostrar por medio de la investigación experimental que la materia tiene masa y ocupa espacio, usando materiales del entorno. Esta actividad la debes desarrollar entre el 19 al 23 de octubre. Niños y niñas, en esta clase comenzaremos a conocer sobre los estados de la materia. Por eso que observaremos y experimentaremos con diversos objetos. Durante esta actividad trabajaremos tanto con el libro de la asignatura y la guía de aprendizaje, así que a prepararnos. Después de ir completando cada una de las actividades del libro y de la guía de aprendizaje, debes adjuntarla a la plataforma de Classroom. Recuerda que todas las asignaturas son igual de importantes. Me preparo para aprender y, ¿cómo lo debo hacer? Buscar un lugar cómodo dentro de mi hogar sin ningún distractor para poder desarrollar las actividades. Mantener silencio cuando escucho y observo el video de la clase. Poner mucha atención a las instrucciones y al contenido que lee el profesor y explica. Concentrarte muy bien a la hora de resolver cada una de las actividades planteadas en la guía de aprendizaje. Inicio de la clase. Para comenzar, realizaremos las actividades iniciales de las páginas 116 y 117 del libro de la asignatura, respondiendo las preguntas que allí se presentan. Luego debes observar el siguiente video, el cual explica los estados de la materia. Así que comencemos con las páginas de nuestro libro. Página 116 de nuestro libro y comenzamos con la unidad de los estados de la materia. Y para eso desarrollaremos un experimento que yo les voy a ayudar para que puedan resolver y responder las preguntas. Así que vamos a observar el video preparado. Hola niños, ¿cómo están? Estoy acá preparando el primer experimento que sale en la página de nuestro libro. La actividad menciona que debemos tener 3 vasos o fuentes de distintas formas y una botella de agua. En mi caso, yo no tengo una botella de agua para poder realizar lo que les voy a exponer en estos momentos, pero sí tengo un jarro de agua. Bueno, la primera actividad que menciona el libro es que vertamos agua en alguno de estos recipientes de vidrio. Y yo voy a comenzar por la copa. Entonces yo voy a llenar la copa de agua. La primera actividad dice que debo registrar la forma que tomó el agua en este recipiente. Bueno, registrar la forma. Cuando ya la tenemos lista, ¿cierto? La podemos sacar de nuestro registro. Ahora, con los otros 2 recipientes de vidrio, dice que de igual forma los llenemos de líquido. En este caso estamos utilizando agua. Ambos recipientes. Y la actividad nos dice que debemos dibujar la forma que tomaron o que tomó el agua al vertirse en cada uno de estos recipientes. Cuando ya tú tengas realizada la actividad, hay algunas preguntas que debes resolver y están presentes en nuestro libro de la asignatura. A la página 117 y a un nuevo experimento que yo te voy a ayudar a realizar. En este caso necesitamos una balanza, una botella de agua de 200 mililitros y un vaso. Cuando ya tengamos estos materiales, vamos a observar el video del experimento a resolver.
Bueno, niños, en esta misma clase vamos a desarrollar otro experimento, otra observación para poder dar respuesta a las preguntas que están en nuestro libro. En la página de nuestro libro dice que debemos tener una balanza digital, en mi caso, un recipiente de agua de 250 ml y un vaso. Tengo mis 3 objetos para poder realizar esta observación. Lo primero que dice nuestro libro es que debemos encender nuestra balanza y verificar que esté en 0. La balanza está en 0. Luego dice que pongamos nuestro vaso vacío encima de la balanza y registremos el peso del vaso vacío. Y el peso del vaso vacío, en este caso, es de 335 gramos. Eso es lo que pesa ese vaso, 335 gramos. Recuerda registrarlo. Lo puedes registrar en tu libro o en el cuaderno de la asignatura para luego realizar la actividad. Luego dice que debemos vertir los 250 ml del agua en el vaso. Y luego que el vaso está lleno de agua, lo volvemos a pesar en nuestra balanza. El vaso con agua tiene un peso de 579 gramos. 579 gramos. Sacamos el vaso de nuestra balanza. Cuando ya tú hiciste el pesaje del vaso vacío con el vaso de agua, debes desarrollar la operatoria que te indica en el libro. Y esa operación es una sustracción. ¿Eso qué quiere decir? Que tengo que realizar una resta. La resta será de el total de gramos que nos dio del vaso con agua menos los gramos que nos dieron del vaso vacío. La resta que nos va a dar será la masa que contiene el vaso, solo la masa, porque lo que nosotros estamos desarrollando en este momento es calcular la masa de tanto el recipiente con agua como el recipiente vacío. Y así, con esta operatoria, encontramos solo la masa del agua. Cuando ya tú tengas resuelta la operatoria, pasas a responder las preguntas del libro. Cuando ya hayas terminado de observar el video, debemos responder las siguientes preguntas, que dicen así. El agua en estado sólido, por ejemplo, los cubos de hielo, ¿tendrán las mismas características que el agua en estado líquido? ¿Qué más les gustaría aprender sobre el agua? ¿Les gustaría formar parte de una brigada que se preocupe del cuidado del agua? ¿Y por qué? Ahora, volvamos a nuestra guía de aprendizaje. Recuerda que ya cuando hayas resolvido las actividades del libro, observes el video en YouTube que nos muestra y nos explica los estados de la materia. Desarrollo de nuestra clase. Antes de realizar algunas observaciones, desarrollaremos las actividades de las páginas 122 y 123 de nuestro libro. Así que vamos a nuestro libro de la asignatura, página 122 y 123. Identifico la masa y el volumen de los cuerpos. Acá, en la actividad del libro, dice que debes desarrollar las actividades en parejas. En la condición que nos encontramos, debes resolverlas de manera independiente. Entonces debes conseguir los objetos que aparecen en el cuadro y manipularlos.
Luego debes responder las preguntas. ¿Qué o cuáles son los objetos? Un sacapunta, una goma, una corchetera y un cuaderno. Según lo que estiman. ¿Qué quiere decir estimar? Aproximar, ¿ya? Enumeren los objetos de menor masa y escríbelas en el recuadro. Por ejemplo, ¿cuál crees tú de estos objetos que tiene mayor masa? ¿A qué me refiero cuando yo hablo de masa? Peso, mayor peso. Y los debemos enumerar del que tiene menor a mayor masa. Luego dice, según lo que estiman, enumere los objetos de menor a mayor volumen. ¿A qué me refiero con el volumen? Tamaño. Y acá en la tabla los enumeras. Siguiente pregunta. ¿Cómo definirían la masa y el volumen de un cuerpo? Expliquen. Siguiente pregunta. ¿En qué se fijaron para determinar la masa de cada objeto? Última pregunta. ¿De qué manera estimaron el volumen de cada objeto? Todos los que puedan imaginar un sacapunta, un edificio, el agua que bebes, el aire que respiras, incluso los seres vivos, tienen algo en común. Están formados por materia. La materia es todo lo que tiene masa y volumen. En el recuadro que te indican dice dibuja un objeto de tu sala de clases que tenga masa y volumen. En este caso, como no nos encontramos en nuestra sala de clases, vas a observar alrededor de tu hogar y vas a escoger un objeto y lo vas a dibujar. Pasamos a la página 123, comparando masa y volumen. A continuación te invitamos a comparar dos propiedades físicas de la materia, la masa y el volumen. Observa las fotografías. ¿Has levantado o cargado alguna vez una esfera de acero? ¿Piensas que es igual que tomar una pelota de Plumavit? ¿Por qué? ¿Cómo es el volumen de la esfera de acero en comparación con la de Plumavit? Hay objetos o cuerpos que cuesta más sostenerlos o cargarlos. Por ejemplo, cuesta más trabajo levantar una esfera de acero que una de Plumavit, ya que la de acero tiene más materia. Es decir, su masa es mayor que la de Plumavit. Sin embargo, el volumen, que es el mismo, es decir, el lugar que ocupan ambas esferas en el espacio es igual. A simple vista, ¿cierto? Estas esferas tienen el mismo tamaño. Es importante tener en cuenta que el cuerpo que tiene un mayor volumen no necesariamente tiene mayor masa, pues dependerá del material del que está hecho. Por ejemplo, en la imagen que tú observas acá, encontramos dos reglas, ¿cierto? Una regla de plástico y una regla de acero. Una regla de plástico tiene menos masa que una regla de metal, cuando puede tener mayor volumen. ¿Qué cuerpo u objeto de los que tú conoces tiene un gran volumen pero una pequeña masa? Dibújalo. Recuerda que cuando hablamos de masa, hablamos de peso. Y cuando hablamos de volumen, hablamos de tamaño, de el lugar que ocupa en el espacio. Si ocupa menor volumen, será un objeto pequeño. Si ocupa mayor volumen, hablamos de un objeto más grande. Cuando hablamos de masa, hablamos con peso, del peso del objeto. Volvamos a la guía de aprendizaje. Propiedades de la materia. La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. La masa no varía, es decir, siempre es la misma independiente del lugar donde el cuerpo se localice y las condiciones en que se encuentre. La masa se mide con un instrumento llamado balanza, como lo hicimos en los videos de los experimentos. Y su unidad de medida es el kilogramo, también se puede medir en gramos.
para cuerpos más pequeños como un grano de arroz y en toneladas para cuerpos muy grandes como un barco. El espacio que ocupa un cuerpo se denomina volumen. Dependiendo del estado en que se encuentre un cuerpo, puede o no variar. El volumen de un líquido se puede medir con distintos instrumentos y los más utilizados son las probetas y pipetas. Su unidad de medida es el centímetro cúbico, pero comúnmente se usa el litro o el mililitro. Descubriendo la materia y ahora vamos a resolver algunas preguntas a través de la observación. Observa la siguiente balanza y comenta y completa las preguntas. Es una balanza. Hay un objeto en un lado de esa balanza. Una vela, ¿cierto? Vamos con nuestra primera pregunta y dice, ¿qué sucederá si colocas en el plato vacío una manzana? ¿Qué va a pasar en la balanza? ¿Se inclinará? ¿Quedará igual? ¿Pesará menos? ¿Pesará más que la vela? Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué sucederá si cambias la manzana por una vela igual a la que se encuentra en el otro lado? ¿Qué ocurrirá, niños, si ponemos exactamente una vela o igual en el otro lado de la balanza? ¿Se inclinará? ¿Quedará igual? ¿O se nivelará la balanza? ¿Qué sucederá? ¿Por qué crees que sucede esto? ¿Por qué crees que sucederá lo que lograrás inferir si ponemos otra vela en el otro lado de la balanza? Pasamos a la siguiente observación. Miren lo que hay acá. Un vaso con agua y un huevo. Y en la imagen de al lado vemos el mismo vaso, pero ahora tenemos el huevo dentro del vaso con agua. Y miren lo que sucedió ahí. Salió parte del agua del vaso hacia el plato. ¿Qué ocurrió al introducir el huevo en el vaso con agua? ¿Qué pasó con la masa del agua? ¿Aumentó? ¿Disminuyó? ¿Qué pasó con la masa del huevo? ¿Invadió el vaso de agua? Vamos con la siguiente pregunta. ¿Por qué crees que sucedió esto? Lo que acabamos de observar. ¿Por qué se rebalsó el vaso de agua con el huevo en su interior? Pasamos a la siguiente actividad. Responde a las preguntas de acuerdo con las experiencias que analizaste en la página anterior. Con respecto al huevo, ¿todos los cuerpos tienen la misma masa? Recuerda lo que leímos en el libro y también al comienzo de nuestra guía, en donde encontramos el contenido en el desarrollo de nuestra clase. Siguiente actividad. ¿Todos los cuerpos ocupan un espacio? Haz un dibujo para explicar tu respuesta. Si estás trabajando con tu guía impresa, lo dibujas, ¿cierto? Y utilizas tus lápices de colores. Pero si lo estás haciendo de manera digital, recuerda que puedes abrir tu guía en PDF Adobe Acrobat Reader DC. Y utilizas la tabla comentar y se van a desplegar algunas herramientas que tú puedes utilizar para poder dibujar. Puedes ocupar el lápiz, por ejemplo, si quieres dibujar un árbol. Bueno, o también puedes utilizar las figuras geométricas si quieres dibujar otro tipo de objeto o elemento. Luego, dice, si comparas la vela con la manzana, ¿qué tienen en común? ¿Tienen en común su peso, su volumen o que ocupan un espacio, un lugar en el espacio? ¿Qué tienen en común? Siguiente actividad.
Si sabes que todos los cuerpos están formados por materia, ¿cierto? Nosotros igual estamos formados por materia, porque ocupamos un lugar en el espacio. ¿Cómo la definirías? Conociendo ya el contenido que pudimos revisar del libro y de la guía en el desarrollo de nuestra clase. Pasamos al cierre de nuestra clase y aquí vas a encontrar dos frases que quieren resumir lo que aprendimos en esta clase. La masa corresponde a de materia que tiene un cuerpo. Esta se mide con y su unidad de medida es el. Recuerda lo que revisamos en la guía de aprendizaje en el desarrollo de nuestra clase. Y luego hacemos referencia al volumen. Cuando ya tengas resuelta tu guía, recuerda guardarla y adjuntarla a la plataforma de Classroom. Recuerda que en esta clase comenzamos a ver una unidad nueva en la asignatura de Ciencias Naturales, que son los estados de la materia. Y principalmente en esta clase vimos los conceptos claves de la materia, como fue el volumen y la masa. Y también conocimos a través de la experimentación que también podemos conocer y saber sobre este contenido. Nos vemos en una nueva clase de Ciencias Naturales en el 4º año básico.